Buenas tardes, noches, amigas y amigos que nos acompañáis todas las semanas detrás de la pantalla. Bueno, es un placer compartir con ustedes este rato de debate en nuestra Granada, pero que trasciende de lo local a lo comarcal, a lo autonómico en este caso, porque la realidad es candente y las noticias que nos llegan desde Sevilla, que nos llegan desde todos los puntos de Andalucía, merecen la pena ser comentadas por un grupo de expertos que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Qué opinión les merecen las elecciones autonómicas, los resultados, mejor dicho, de las elecciones autonómicas? ¿Qué opinan nuestros invitados de cómo se conformará el gobierno? Porque ahora mismo es una de las grandes incógnitas a despejar, y por ello los hemos traído hoy a tres invitados de lujo, de excepción, que conocen muy bien la realidad política andaluza y nacional, y les voy a presentar en primera instancia. A mi derecha tengo a Jesús Ortiz, politólogo. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas noches. ¿Tu primera valoración de las elecciones andaluzas? Pues una sorpresa que veremos cómo se soluciona. Una sorpresa que veremos cómo se soluciona. Bien, a mi izquierda tengo sentada a Manuela Martínez. Manuela Martínez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La verdad que los tres se presentan por sí solos, pero bueno, decir de Manuela que es funcionaria pública en la actualidad. Manuela, tu valoración de las elecciones. Bueno, pues después del shock de la noche electoral, pues ya más pausada, no nos queda otra que respetar lo que ha dicho el pueblo andaluz y ver qué ocurre. La verdad es que yo no me atrevo a decir qué puede pasar, porque está todo, es un melón completamente abierto, y son tantos los condicionantes, porque no es solo el resultado que ha tenido cada partido, sino que luego hay unas elecciones municipales y unas elecciones nacionales que vienen después, y todos los partidos están jugando en función de lo que va a pasar después. No están pensando tanto en Andalucía como en lo que va a pasar después, y eso es malo para Andalucía. Jesús nos decía sorpresa, Manuela habla de respeto a los resultados electorales. ¿Qué nos dice nuestro amigo Álvaro Martínez Sevilla, profesor universitario? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tardes, noches, que estamos en invierno ya tardes, prácticamente. Noche. Álvaro, ¿es un plebiscito de las nacionales estas elecciones? Yo creo que tienen un valor en sí mismo, pero sin duda estas elecciones, desde mi punto de vista, suponen el mayor cambio político que ha habido en las elecciones en este país, en España, en los últimos años. Yo creo que el mayor cambio político con diferencia, podríamos decir, con auténtico terremoto político, en el sentido de que dos partidos tradicionales, como Partido Socialista y Partido Popular, pierden los dos muchos votos. Partidos que ya habían emergido, como Podemos, con Izquierda Unida y Adelante Andalucía, también pierden muchísimos votos, y emerge de la nada un partido nuevo con muchísimos votos, ¿no? De tal manera que, teniendo un valor en sí mismo, un valor propio, sin duda anticipan una nueva etapa política, un nuevo ciclo político en el conjunto de las elecciones que van a venir. O sea que sí que tienen, sin tener que ser unas primarias de nada, sí que pueden leerse en muchas claves. Vox ha venido para quedarse, eso dicen sus líderes, sus representantes autonómicos. Vamos a comenzar el debate aquí. Vox ha venido para quedarse, pero además os preguntaría quién o quiénes creéis que han sido el perfil de votantes de Vox, en este caso, Jesús. Bueno, en primer lugar, hay que analizar datos. Ahora mismo tenemos una información muy superficial, no sabemos. Yo leía hoy en El País que el voto que ha recibido Vox está más concentrado en las zonas urbanas casi que en las rurales. Yo ayer volvía de Madrid y creía que iba a estar el voto en el mar de plástico, claro. Y cuando he visto el mapa no era así. Es decir, tenemos que quitarnos muchos prejuicios. ¿Que Vox viene para quedarse? Hombre, yo no lo sé. No sé, porque Vox es una escisión del Partido Popular, una escisión muy peculiar, que está dentro de un momento social muy concreto, que se ha creado un caldo de cultivo. Incluso mucha gente que suele separar los sistemas o los distintos elementos que hay en un marco social. Y yo creo que Vox se ha enriquecido
de una cultura que no solamente es política, sino que también es el sensacionalismo de una serie de hechos muy execrables, como la muerte de niños o las cosas por el estilo. Esta cultura que se está generando en España del miedo, esa cultura del miedo, unido al hecho nacionalista catalán, unida a las consecuencias de la crisis, ha hecho que Andalucía, por primera vez creo que en su historia, sea la primera comunidad autónoma que se incorpora al modelo europeo en España. Es decir, hasta ahora habíamos parado a la ultraderecha y la primera vez, el primer parlamento en el que entra la ultraderecha en España es en Andalucía. Salvini ha llegado a Andalucía. Es interesante porque apunta precisamente en clave nacional, ¿verdad? En estas elecciones parece que los partidos que han mejorado sus resultados han sido los que más han hablado en clave nacional. Manuela Martínez, ¿qué opinas sobre Vox? ¿Qué opinas sobre el electorado de Vox en este caso? Bueno, pues yo por los datos que he analizado, que ha sacado el diario ES, yo creo que fue el primero que sacó un perfil de votante de Vox. A mí también me sorprendió porque, por ejemplo, daba un dato que decía claramente que a mayor renta había más votantes, es decir, que era... Pero no creo que se pueda identificar solo con una clase de votantes, es decir, ahí con un solo perfil. Yo creo que evidentemente hay muchos que vienen rebotados del PP, gente que consideraban que el PP era demasiado poco de derecha, le venía, entonces bueno, pues se han aventurado con este proyecto, pero quizás esos sean los que estén un poco moviendo los hilos del partido. En el resto de gente que se ha sumado, que no son tantos, son 300, son muchos, pero son 385.000 votos aproximadamente, ¿no? En Andalucía somos 8 millones de personas. Entonces hay otra serie de gente que está ahí, yo creo que motivada por el cabreo, un poco lo que decíamos con Trump cuando ganó en Estados Unidos, es decir, que no se explicaba que gente que en realidad estaba siendo atacada por los discursos de Trump, sin embargo lo siguiera votando, porque atacaba a los inmigrantes y los inmigrantes le votaban. Es decir, ¿eso cómo se come? Pues se come como que en el ejido la primera fuerza sea Vox, cuando realmente el ejido vive del trabajo, de semiesclavitud de muchos inmigrantes allí. Entonces, que te da una clave, te dice, obviamente le están dando mensajes a gente que son los que peor lo han pasado de la crisis, que se han visto un poco dejados de la mano de Dios, de lo que es la política, y entonces se han agarrado ahí como un clavo ardiendo y han votado porque le han dicho, le han comido la oreja, mira, tú no vas a tener trabajo, tú no vas a tener prestaciones porque se las van a dar a los inmigrantes, fíjate cómo han abierto la puerta, mira cómo traen a todos los que vienen en la patera, en fin, es un poco esa teoría del enfrentamiento de los que están mal con los que están peor, ¿no? Y entonces ahí hay yo creo que un grupo importante de votantes. No creo que de la noche a la mañana alguien que tenga unas ideas muy claras políticamente de repente vote a Vox. Elegido, como apunta Manuel Martínez, efectivamente fue un bombazo de votos de Vox, pero hay un dato también que, bueno, es interesante analizar. Un pueblo pequeñito de la exarquía malagueña, Sedella, gobernado por Izquierda Unida, que de pronto en las autonómicas saca mayoría Vox. Álvaro Martínez Sevilla, ¿qué crees que claro, sobre esto? Yo creo que lo de Elegido era esperable. Todos sabemos que allí hay una alta tasa de inmigración, que hay un rechazo ya generado social. Lo de Elegido se lo esperaba todo el mundo y uno dice, claro, el voto de Vox es un voto anti-inmigración, es un voto generado en estos sitios y es explicable. Pero cuidado, no dejemos el análisis ahí. Yo creo que, como dice Jesús, hay que profundizar en los datos y profundizar en los resultados, y yo creo que profundizando en las próximas semanas nos revelarán resultados muy distintos. Por ejemplo, que en la Zubia, de 8.000 votos, 1.000 votos son de Vox, el 12,5%. La Zubia, un municipio residencial del área metropolitana de Granada, con un nivel de vida medio alto, con gente que trabaja en Granada, donde no hay inmigración, donde esto no es un problema, donde se disfruta de una buena calidad de vida. Y gobernado por una coalición... Y gobernado por una coalición cercana a Podemos, de los grupos que se presentaron en la pasada coalición cercana a Podemos, con el apoyo del PSOE. Por ejemplo, que en mesas del CEDIN, Vox haya sacado del 13 al 14%. Que en municipios del área metropolitana Vox haya sacado del orden del 15%.
¿Eso se explica por el voto anti-inmigración? ¿Eso se explica solo por el cambio de voto del Partido Popular, de votantes conservadores, dijéramos, que han pasado a considerar el Partido Popular medroso ante el tema catalán? Dicen, Rajoy ha tenido un comportamiento medroso ante el independentismo catalán y que Sánchez haya espoleado, ¿y se justifica solo por eso? No. Yo creo que hay ahí un voto distinto y vamos a hablar con claridad. Hay una izquierda, que ahora mismo se llama la izquierda reaccionaria, que ha pasado de votar al Partido Socialista o a Podemos a votar a Vox. Hay voto de Podemos que se ha ido a Vox y hay voto del Partido Socialista que se ha ido a Vox. Y es voto probablemente, espoleado por el independentismo catalán, que ha considerado que era, digamos, una población privilegiada que quería más privilegios y se ha sentido espoleado por eso, y a la vez espoleado probablemente por situaciones quizás de desamparo social, de falta de ilusión de proyecto colectivo, en fin, como siempre las causas son complejas e influyen de múltiples maneras. Pero, sí, pero es interesante analizar. Pero seamos sinceros, yo no creo que haya dato. 400.000 ultraderechistas en Andalucía. No lo creo, sinceramente. Creo que puede haber 20.000, 30.000 o 40.000, pero no creo que haya 400.000 ultraderechistas en Andalucía. Creo que hay 400.000 personas que votaban, algunos conservadores, pero otros a Partido Socialista y a Podemos, e incluso a Ciudadanos, y esas 400.000 personas se han visto espoleadas por un conjunto de circunstancias que, combinado con una abstención, que esto ha sido un dato importante de las elecciones, con una abstención muy elevada hacia la izquierda, fundamentalmente hacia el Partido Socialista y Adelante Andalucía, combinado con esos dos hechos, han hecho emerger a Vox como una gran fuerza. Creo que eso dista de ser real y yo creo que hay que recuperar para la democracia, porque francamente los postulados de Vox no me parecen constitucionales, no lo son constitucionales, y por tanto no me parecen democráticos. Yo creo que hay que recuperar para la democracia a todos esos votantes, creo que hay que darle una alternativa política. Exactamente, un momento. Es Manuela. que eso a lo que tú te refieres son a lo que yo decía que son el voto del cabreo. Es decir, hay gente con diferente ideología, seguro que no se ha leído el programa de Vox, simplemente por cabreo, ha sido para ellos una salida, no la mejor salida, pero es la que ellos han decidido y hay que respetar. Por eso te decía yo que hay que respetarlo. En ese momento han sentido la necesidad de votar a ese partido, como otros han sentido la necesidad de quedarse en su casa y por lo tanto han hecho viable también que Vox esté en el Parlamento, porque la abstención no cabe duda que lo ha beneficiado. Nuestro politólogo Jesús Ortiz, algo que añadir a esto porque Sí, pasamos a otro tema. Varias cosas. La democracia liberal es un régimen muy aburrido. Es decir, es muy de gestión, muy... Y entonces cuando la gente no se siente bien tratada, busca opciones antisistema. Y en este caso Vox ha respondido a esa opción antisistema. Y me gustaría plantear una cosa que nos puede dar una explicación relativa. Las primeras encuestas, la primera encuesta que dice que Vox va a conseguir representación es la del sí y nos da un diputado. ABC, que a través de la empresa de Michavila, es la que se ha acercado más a estos resultados, observa que paulatinamente Vox va creciendo cuando los otros partidos hablan de Vox. Y hablan de Vox como el enemigo, como aquel que no debe de aparecer, como aquel que no debe de entrar en escena. Le han hecho la campaña a Vox. Han hecho la campaña ¿por qué? Porque si los que estoy viendo no me gustan, si los que estoy viendo los rechazo, si los que estoy viendo no me dan seguridad, lo mejor es votar a aquellos a los que ellos temen como una vara verde. Y esto es una cosa que no pasa solamente en Andalucía, sino que se ha dicho, en España no ha crecido la ultraderecha porque había fuerzas de izquierda, básicamente fuerzas de izquierda, que ocupaban ese espacio de cabreo, de voto que planteaba Manuela, lo planteaba Álvaro, ese voto de rechazo al sistema. El sistema nos deja fuera, el sistema no nos protege, el sistema no nos hace caso. Y esto para mí tiene un factor también importante, es decir, la autonomía andaluza ha quedado absolutamente desdibujada en estas elecciones. Es decir, ya no vemos la autonomía como un proceso de avance, sino que ha sido como un proceso prácticamente de una maquinaria burocrática que funciona sin que nosotros tengamos capacidad de actuar, y más en un 4 de diciembre, que hablar de Vox un 4 de diciembre es que a mí me abre la carne. Día de Andalucía, para muchos andaluces. Susana Díaz, vamos a hablar de Susana Díaz. Susana Díaz, que ha cosechado los peores resultados electorales para el Partido Socialista de Andalucía en esta comunidad en la historia
en la historia de las elecciones democráticas andaluzas. Susana Díaz se encuentra ahora mismo en la cuerda floja. Acabamos de leer una noticia de hace apenas unas horas. Ferraz le ha encargado que trate de formar gobierno, aunque hay fuentes también que apuntan a que le están abriendo la puerta para que dimita. ¿Creen nuestros contertulios de hoy que Susana Díaz debe dimitir? ¿Creen que debe intentar formar gobierno? Álvaro, empezamos por ti, te lanzo la pregunta. Bueno, yo creo que la posición de Susana Díaz ha quedado evidentemente muy debilitada después de las elecciones. Quiero decir que perder 14 escaños, pasar de 47 a 33, que perder un 12% de los votos, yo creo que ha quedado muy debilitada políticamente la posición de Susana Díaz. Ahora bien, en este momento yo no creo que la dimisión de Susana Díaz beneficie ni al Partido Socialista ni a la política andaluza. Es decir, que yo creo que después de esto el Partido Socialista está abocado a un debate serio y a una regeneración de liderazgo. Yo creo que eso es evidente, que el Partido Socialista no va a concurrir a otras elecciones con la misma candidata. Creo que eso es evidente. Pero en este momento creo que hay una situación suficientemente complicada desde el punto de vista político, una amenaza suficientemente grande, y es que el próximo gobierno no salga con el apoyo de la ultraderecha. Yo creo que eso, que ahora mismo se entiende como clave en toda Europa, que se ha entendido como clave en Francia, en Austria, en Alemania, en otros sitios, que no salga un partido de gobierno con el apoyo de la extrema derecha, es importante en Andalucía, y para eso hace falta el concurso del Partido Socialista, que no lo olvidemos, tiene 33 diputados y el 28% de los votos, que es una bajada grandísima, claro que sí, pero el 28% de los votos siguen siendo el 28% de los votos y más de 1 millón de andaluces que lo han votado. Por tanto, entendiendo que Susana Díaz no tiene un liderazgo de futuro y creyendo que tiene poca perspectiva de futuro político, sí creo que ahora mismo debe permanecer al frente de la representación de ese 1 millón de andaluces que le han votado para tratar de encontrar una salida consensuada con las fuerzas constitucionales a esta situación política. Lo dijo ella la misma noche. Claro, con las fuerzas constitucionales a esta situación política, y que abandonar ahora mismo en este momento y hacer la crisis de liderazgo en el PSOE en este momento sería una irresponsabilidad mayor. Yo de hecho creo que lo que han sido un poco irresponsables, me permito decirlo, han sido las palabras de Ábalos el otro día. Es decir, que un ministro del gobierno que le enseñe la puerta de salida, como le enseñó Ábalos la noche electoral a Susana Díaz, sabiendo que lo que tenemos delante es una gran crisis política. Ese es el problema, una gran crisis política que se ha abierto en Andalucía, con un 11% de votos de la extrema derecha y 12 diputados en el Parlamento andaluz. Y una abstención enorme, que ha dejado la participación por debajo del 50%. Sabiendo que tenemos una gran crisis política, hacer de la crisis el problema principal, el liderazgo de uno de los partidos de esa crisis, creo que es una irresponsabilidad. Y creo que el ministro Ábalos fue irresponsable la noche electoral, planteando que los líderes políticos deben asumir responsabilidades. Pues claro que llegará el momento, pero creo que ahora mismo el momento es solucionar cómo se representan adecuadamente a ese 1 millón de ciudadanos que han votado al PSOE y cómo no se deja un gobierno del PP en manos de la ultraderecha. Manuela Martínez, y también me gustaría preguntaros, Jesús, ¿qué creéis que ha fallado en la campaña electoral del PSOE? Pregunto en este caso del PSOE. Manuela. Bueno, yo creo que la campaña ha sido, ahora se llama de perfil bajo, pero en realidad se podía llamar así o de cualquier otra manera. El hecho cierto es que ha sido una campaña muy light, ¿no? De vencedor, ¿no? Yo creo que en política hay que ser humilde siempre. Incluso cuando uno cree que va a ganar, tiene que partir de la base que se tiene que ganar el voto y la confianza de los ciudadanos, y tiene que ir a por todas. Entonces no se ha hecho una campaña para movilizar a la izquierda, a los potenciales votantes del PSOE en general, sabiendo, como se sabía, que había mucho desencanto en una parte importante de los votantes del PSOE por la crisis que hubo hace 2 años, el 1 de octubre, famoso 1 de octubre del 2016. Hay mucha gente que no ha olvidado cómo ella manejó el cotarro, y bueno, y sabiendo todo eso tenía que haber trabajado el partido una campaña distinta, una campaña incluso a la hora de elaborar listas de una manera pues mucho más integradora, y es que los partidos en general, yo creo que también le pasaba un poco a eso a Podemos y a Izquierda Unida. O sea, las luchas caínitas la gente no entiende las luchas caínitas en el seno de los partidos, no entiende ese juego de poder que se da dentro, ¿no? Y ese como estés contra mí, tú ya no existes, ¿no? Para mí en la política y te dejo fuera, ¿no? Esas cosas no las entienden, porque hay muchas lealtades muy
cercana, la gente que se mueve no se mueve porque va a elegir solo a Susana Díaz, que sabe que la elegirán en su ámbito, ¿no? Pero lo ve en su pueblo, en la gente que tiene cercana, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la campaña le ha faltado humildad y le ha faltado arremangarse para recuperar el descontento interno. O sea, es que ya no solo es de los que les votan solo y no son del propio partido. Yo creo que en el propio Partido Socialista había mucho descontento y no se ha trabajado suficientemente ese descontento. Jesús. Yo pienso que puede haber otros factores. Yo estoy absolutamente de acuerdo tanto con Álvaro como con Manuela. Por un lado, yo creo que cuando uno hace un pico del Himalaya tiene que bajar con la foto a ver una señora que vive en Katmandú y te apunta en el libro. Ya no vive. Bueno, pues que vivía, el año pasado, desafortunadamente, que vivía en Katmandú y tenías que presentarle la foto y ya te acreditaba. Bueno, sí. Pues Susana Díaz ha bajado sin foto, pero no de un pico del Himalaya, ha salido de San Telmo sin foto. Es decir, ya ni siquiera se ha planteado hacer una expedición para conquistar el voto. Ella ha salido y ha dicho, he ganado. Ya no decía, a mí me gusta ganar, no es que a usted le guste ganar, es que para ganar hay que hacer un esfuerzo, y ella no ha hecho el más mínimo esfuerzo. Y eso se veía en los dos debates televisivos. El primer debate televisivo prácticamente no hizo nada, dejó que la derecha se matase entre ellos. Y en el segundo... También se lo pusieron fácil, ¿no? Porque entraron al trapo de una manera... Sí, pero ella ha querido tener un perfil absolutamente bajo, no entrar en nada, incluso en el segundo debate, de nuevo, y en el segundo debate lo que hace, la frase estrella, ustedes van a pactar con vos. Pues a lo mejor les sale rentable pactar con vos. Yo creo que el principal problema de ella ha sido ese, que es que no se ha planteado que al pueblo andaluz hay que seducirlo, hay que ganarlo, y que a pesar de que las campañas electorales ahora sean, a mi pesar, más de sentimientos que de razones, pues no ha generado ni sentimientos ni ha dado razones para ello. Y después, ahondando un poco en lo que planteaba Álvaro, yo quiero querer para mí, yo quiero creer, porque las instituciones en este país están hechas un desastre, absolutamente, que no fue el ministro de Fomento, sino que fue el secretario de Organización del PSOE el que salió abriéndole la puerta de salida a Susana Díaz. Lo cual creo que es un error para el PSOE porque tendrán que quemar a alguien. Bueno, yo es que ahí discrepo, yo en eso no lo he comentado, pero yo discrepo que él abriera la puerta. Yo creo que esa es la interpretación que han hecho los medios de las palabras de Ábalos, porque yo escuché esa comparecencia. Y lo único que dijo es que todos sabían en el PSOE, cuando lideraban un proyecto, lo que tenían que hacer, pero no dijo en ningún momento que le abrieran la puerta. Eso lo dijo rápidamente los medios de comunicación. Aquí es que hay un problema, es que los medios de comunicación tienen que vender, y entonces les gusta meter cizaña siempre, y entonces interpretan las palabras. Yo creo que hay que aprender también a tener un criterio a la hora de escuchar las cosas y no dejarse un poco llevar por lo que dicen los medios. O sea, los medios que están vendiendo, pues que hay un enfrentamiento clarísimo entre Madrid y Sevilla, y que entonces, claro, pues cogen con pinzas las cosas. Yo no entendí que le estaba abriendo la puerta, pero tampoco entiendo... Pero pudo decir algo peor, es decir, cuando tú dices que hay que regenerar un partido porque está degenerado. Claro. Sí, eso es lo que ha dicho ella hoy. Yo escuché esa rueda de prensa, lo escuché por mí mismo. Álvaro, 2 minutos y nos vamos a publicidad. Yo escuché esa rueda de prensa por mí mismo y mi impresión fue la de marcar mucha distancia. Mi impresión no fue la de decir, tenemos en el PSOE un problema colectivo. No hemos sabido en el PSOE seducir al electorado. Tenemos que plantear en el PSOE un proyecto que llegue al electorado y que lo movilice. No dijo eso. No dijo eso. Dijo, hay que regenerar al PSOE de Andalucía, no al PSOE nacional. Entonces, quiere decir que claro... Si me apura eso Manuela, es lo que tenía que decir la presidenta, vamos... Lo que dijo Susana. Lo que dijo solo se entiende en una clave de enfrentamiento. Total. Y en esa clave de enfrentamiento es en la que yo... creo que había un tremendo error dentro del Partido Socialista. Quiero decir que tendrán un problema de liderazgo en Andalucía, claro que sí, tendrán que resolverlo, pero lo primero, por generosidad hacia la sociedad y por responsabilidad hacia el millón de personas que le han votado, es resolver el problema político y no permitir que Vox llegue a participar en la formación de un gobierno o llegue a apoyar un gobierno y, digamos, sea la clave de esto. Entonces yo creo que este es el principal problema y que no se le puede permitir a un partido
partido que entre ahora en temas de partido mientras tenemos un problema político como este sobre la mesa. Igual que no se le puede permitir tampoco a Podemos, o igual que no se le puede permitir a ningún otro, ¿no? Yo escuché esa rueda de prensa y yo francamente creo que ahí tuvo un desliz y espero que dé marcha atrás, en los próximos días, y quiero pensar también que fue el secretario de organización y no el ministro de Fomento, pero a veces es difícil disociar las dos porque hablaba un ministro. Hoy lo he explicado. Nos vamos a publicidad, son solo unos segundos y vamos a volver porque ahora es cuando ya sí que les voy a preguntar que apuesten, que hagamos una porra de cuál va a ser la formación del próximo gobierno. Unos segundos y nos volvemos a ver. Y aquí nosotros seguimos haciendo nuestras cávilas y nuestras cuentas, porque la verdad que las noticias dan para mucho. Pero vamos a centrarnos en Granada. Les voy a preguntar a mis compañeros, a mis contertulios, por los resultados en Granada. En Granada capital, concretamente, el Partido Popular sacó 30.000 votos, seguido de Ciudadanos, que sacó 23.000, casi 24.000, le faltaron 5 para los 24.000 votos. Y el PSOE, como tercera fuerza política, sacó un total de 21.171 votos. Adelanta Andalucía, 17.700, y muy cerca estuvo Vox con 14.402. Y ojo, porque la PACMA, que se ha hablado muy poco de la PACMA, pero la PACMA es posible que en las próximas elecciones europeas saque alguna representación, porque está subiendo también el número de votos, aunque ahora mismo es, podemos decir, minoritario. Bien, ¿qué interpretación hacen mis compañeros? Jesús, empezamos por ti, de los resultados en clave local, en clave de granadina. Pues en clave granadina, vamos a ver, yo creo que estos resultados son andaluces, en una coyuntura andaluza, y que las extrapolaciones que hace algún partido, sobre todo el Partido Popular y su presidente, Sebastián Pérez, a que esto pueda ser extrapolable al ayuntamiento, habrá que verlo, habrá que pensarlo. Es un descalabro absoluto para el PSOE quedar tercera fuerza política en Granada, es decir, que barrios como el Saidín o en Cartuja haya perdido tanto peso que esas eran sus estrellas, es muy importante. El barrio de Ralejo es tercera fuerza política, sí. Y creo que en Albaicín tercera o cuarta. Y muy cerca de Adelante Andalucía en votos. Pero claro, estamos viendo que barrios tradicionalmente de voto al PSOE pues, están absolutamente quebrados para este partido que sobrevive con la provincia. Y Vox se presentará, Jesús, y nos vamos a Manuela, ¿se presentará a las municipales Vox? Yo creo que sí, yo creo que ahora mismo está con el alma hecha una flor y son capaces de todo. Ahora la política municipal es muy difícil, mucho más difícil, pero tiene una ventaja, ¿eh? A las municipales vamos con 2 papeletas y el voto a la europea puede ser a la ultraderecha, y mucha gente no suele combinar papeletas. Este es un factor que se tiene poco en cuenta, pero cuando se va a elecciones conjuntas, 2 papeletas, tu voto suele pesar mucho en la otra papeleta. Si la gente de Vox no ve candidatas o candidatos potentes en otras fuerzas políticas, puede ser que metan las 2 papeletas con el mismo signo. Y en ese sentido Vox puede salir muy beneficiado. Manuela Martínez, Vox, ¿se presentará a las municipales? Hombre, ¿Cómo ven los resultados en clave granadina? Hombre, los resultados son preocupantes, pero yo también soy de la opinión que no se pueden extrapolar. Y de hecho, si uno analiza los resultados electorales que ha habido a nivel autonómico, municipal, incluso nacional, la gente vota diferente. Es decir, la gente vota a un partido en su pueblo y luego vota a otro partido y no pasa nada. Quizá por eso, porque son elecciones separadas, ¿no? Como tú decías. Pero que vaya a estar en las municipales, pues va a depender mucho de la capacidad de organización que tengan. No es fácil entrar en todos los pueblos y tener gente suficiente como para montar listas, pero vamos, si han entrado en la autonómica y hacen un esfuerzo titánico, pues hasta lo pueden conseguir. Yo espero que no, pero todo es posible. Álvaro Martínez Sevilla. Sí, yo coincido con Jesús, con Manuela, en que no es extrapolable una elección autonómica a una municipal. Ahora bien, una tendencia está apuntada, y la tendencia apuntada es que el Partido Socialista, que ya no era primera fuerza en casi ninguna ciudad andaluza y que era segunda fuerza en muchas ciudades de Andalucía, y que había conseguido lo que había conseguido a base de pactos y a base de acuerdos, como en Granada, a base de equilibrios difíciles con 3 fuerzas,
lo que apuntan estas elecciones, la tendencia es que el Partido Socialista sufre un descalabro importante, que Podemos no le compensa de ese descalabro, que la mayoría de los ayuntamientos de Andalucía quedarán en manos de la derecha y que Vox tendrá una presencia importante en todos ellos. Es decir, que eso lo va a frenar en aquellos lugares en los que el alcalde o la alcaldesa tenga una personalidad fuerte, me refiero a personalidad política, tenga una personalidad política fuerte, tenga una trayectoria municipalista detrás que lo avale, que haya hecho una política municipal de incidencia en el pueblo, que sea reconocida. Eso frenará el desgaste del Partido Socialista. Hay pueblos en Andalucía donde el Partido Socialista en estas elecciones ha seguido sacando el 40%, el 42%, el 45%, y no son pueblos pequeños, pueblos de 15.000, de 20.000 habitantes, lo hay. ¿Por qué? Porque hay un grupo municipales y líderes locales que contrarrestan esa tendencia. Pero esa no veo que sea la situación de Granada capital, francamente, ni veo que sea la situación de la mayoría de las capitales andaluzas. Por tanto, yo creo que lo que se avecina, y el Partido Socialista creo que tiene que leerlo así, y Adelante Andalucía o la candidatura bajo la que se presente también, lo que se avecina es un relativo desastre de representación en las elecciones municipales, y por tanto creo que tienen que hacer ambas fuerzas un gran esfuerzo por escoger candidatos excelentes, no buenos, sino excelentes, y por plantear, digamos, un proyecto político que realmente trate de encadenarse, en el mejor sentido de la palabra, de ligarse a los ciudadanos, de animarlos, de incitarlos, de llegar a ellos, no plantear una campaña como se han planteado estos andaluces de nivel bajo. Y a ver qué opinan mis compañeros de la formación del gobierno, de la futura y posible formación del gobierno. Álvaro Martínez Sevilla le pediríamos un algoritmo, es profesor universitario de la facultad de, ahora se llama, bueno, informática, escuela de informática de toda la vida, pero hagan cuentas ustedes con nosotros. Las urnas han hablado, han dicho, aunque el PSOE ha ganado, ha sido una amarguísima victoria, hay una mayoría de fuerzas de derechas, y las urnas han hablado, las urnas han dicho que no quieren un gobierno, en este caso del PSOE. ¿Será Susana Díaz la presidenta del gobierno como ella misma aspira, la presidenta del gobierno andaluz? ¿Será Juanma Moreno, que por cierto aquí se las ha encontrado porque la campaña, no sé qué piensan mis compañeros, tampoco ha sido especialmente brillante, aunque sí ha tenido a Pablo Casado casi todos los días con él? ¿Será en este caso el candidato de Juan Marín, candidato de Ciudadanos, porque dicen que ellos no apoyan al PP, que ellos se ven como alternativa y legitimados ellos? ¿Qué opináis? Pues necesitamos... Porque combinaciones hay muchas. Sí, claro, yo me imagino que no hay un programa informático que pueda resolver esto de ninguna de las maneras. Las combinaciones pueden ser muchísimas. Ahora, yo creo que hay más variables que hay que introducir. La primera, uno de los valores básicos de la campaña de Marín es que ellos han llevado al banquillo a Griñán y a Chávez. Es decir, que ellos lo han sacado del Parlamento. Esa es una de las primeras ideas que yo he metido. Cuando hablábamos antes de Susana Díaz, yo creo que Ábalos se precipitó en el sentido de que la cabeza de Susana Díaz es un valor de mercado fuertísimo para conseguir un gobierno. Es decir, yo creo que la posibilidad básica que puede tener el PSOE de presidir un gobierno es poner en bandeja de plata la cabeza de Susana Díaz encima de la mesa. Susana Díaz es una persona inteligente, pero que ha reiterado su discurso, es decir, vamos a formar un gobierno constitucionalista. Imagino que va a ser absolutamente imposible. Esa combinación, esa gran coalición de PP, Ciudadanos y PSOE, me parece prácticamente imposible, porque si no Juanma Moreno queda absolutamente desdibujado, otra persona que perdería su futuro político. Entonces podríamos llegar en Andalucía a ser tan originales que la tercera fuerza política presida el gobierno, cosa que no creo, porque tampoco tiene un candidato con un perfil personal, con un liderazgo capaz de ocuparse de ese lugar. Me equivocaré seguro, pero creo que un gobierno no presidido por Susana Díaz, con Marín de vicepresidente y con alguien del entorno del PSOE que tenga prestigio, no es una combinación para descartar.
cosa que ahora mismo está descartada por Casado, que ha perdido muchísimos votos, pero que se ha quemado en esta campaña. Es decir, en esta campaña Casado se ha jugado prácticamente su presente. Y perdiendo muchos votos se está planteando como el gran ganador. El problema de Ciudadanos es que ya su partido en Europa le ha dicho que no puede pactar Con Vox. con Vox. Y eso significaría el gobierno de coalición de la derecha tradicional lo hace más imposible. Entonces, no sé si esa combinación que Susana Díaz ha planteado puede ser posible, pero sirviendo su cabeza en bandeja de plata. Y Ciudadanos, que dice que no apoya a Juan Moreno como presidente porque se sienten legitimados, como les digo, es muy descalabrada la idea de que el PSOE como mal menor deje pasar a Ciudadanos y Adelante Andalucía se abstenga. Yo lo veo complicado, yo estoy de acuerdo con Alberto. Es que, vamos a ver, que la tercera fuerza plantee que va a presidir el gobierno no tiene mucho sentido. Yo pienso que obviamente la primera fuerza tiene que intentar gobernar. No va a poder hacerlo Susana Díaz porque no se lo van a permitir. Yo creo que en las negociaciones que haya quizás sea esa la condición que pongan para entrar en un gobierno en el que no esté Vox. Yo creo que el PP, que estuvo eufórico la noche electoral, que uno no se lo explica después de perder, pues sé, tropecientos mil votos, que de repente diga casi 300.000 que han ganado, están contentísimos porque le habían salido las cuentas, ya digamos que estaba vendiendo la piel del oso de que iba a haber un gobierno con 3 partidos de derecha y que él lo iba a presidir. Yo no sé de dónde sacó eso es imposible. Sobre todo porque yo creo que desde Europa le van a tirar también de la oreja, es decir, en todos los países de nuestro entorno intentan, pues, digamos, frenar a los partidos que son claramente anti-europeos y anti-todo, antisistema, ¿no? Entonces, que aquí coqueteen, o que yo creo que hay mucho postureo, ¿no? Un poco para ver qué es lo que opina el otro, ¿no? Mucho selfie. Claro, están haciendo un poco de juego de cintura, ¿no? Y para que el otro los mire y diga, pues, a ver qué movimiento va a hacer. Pero quedan pocos días, ¿eh? Pero queda poco tiempo, bueno, hay 2 meses, ¿no? Para que haya... No, para la constitución del Parlamento, el 27 de diciembre, quedan 23 días, sí. 23 días, y en la constitución del Parlamento ya se va a fraguar. Porque se va a decidir esté quién la va a ser mesa. el presidente del Parlamento, y ahí se va a fraguar En la mesa del Parlamento lo vamos a ver, sí. El primer acuerdo, la primera coalición. Cuando se acuerde en la mesa del Parlamento va a haber un representante o una representante de Vox, Sí. porque todos los grupos políticos tienen representación en la mesa. Es Claro. decir, que aquí va a haber Por eso digo que eso va a ser quizás lo que nos dé un poco de clave. Ahora mismo esto es un poco de encaje de bolillos, como te decía yo a ti antes, es que es bastante complicado. Necesitaríamos una bola de cristal, pero dentro de lo razonable estaría un poco la posición que le hago. ¿Y qué opina Álvaro? Vamos a ver, yo me voy a mojar como Jesús. Quiero decir que creo que vuestras opiniones entran dentro de la racionalidad. Quiero decir que uno desde un punto de vista racional diría, bueno, pues esta es una buena solución política porque permite un sistema de contraprestaciones políticas, digamos la figura de Susana Díaz a cambio de la regeneración que demanda Ciudadanos, la preservación del voto mayoritario, es decir, un sistema de contraprestaciones que puede resultar en un cierto equilibrio político. Esa sería una postura racional, pero yo creo que es que la situación política no es racional en Andalucía. Es decir, que creo que no obedece a ese tipo de pensamiento que expresáis ahora mismo, que es un pensamiento perfectamente racional. ¿A qué obedece? Obedece a que Vox, PP y Ciudadanos se han planteado las elecciones como un desalojo, no solo de Susana Díaz, sino del Partido Socialista de la Junta. Se lo han planteado como el fin del gobierno del Partido Socialista en la Junta y no van a permitir que el Partido Socialista siga gobernando en la Junta. Ahora bien, si me permiten los oyentes, si me permiten los escuchantes la metáfora, yo creo que aquí hay también una jugada de póker, es decir, hasta qué punto está dispuesto a llegar Ciudadanos en ese juego de aceptar los votos de la ultraderecha para conformar un gobierno. En la campaña Juan Marín dijo que sí. Su grupo europeo le ha dicho que no. Ahora sabemos que pondría en un serio aprieto a la gran estrella política que pretenden presentar en las próximas elecciones municipales, Manuel Valls, candidato a la alcaldía de Barcelona, que pretenden presentarlo. Que ya lo ha rechazado, por cierto. Claro, que ayer rechazó cualquier acuerdo con la extrema derecha y que lo pondría en una difícil posición y pondría en una difícil posición a Rivera para las próximas elecciones generales. Es decir, desde mi punto de vista, Ciudadanos
aunque haga la pantomima, aunque haga la mueca, no va a ser capaz de votar a una candidatura del Partido Popular que reciba el apoyo de Vox. No va a ser capaz de configurar un gobierno con eso, porque sabe que el coste político es mucho. Y yo creo que esto es lo que tiene que aprovechar el Partido Socialista. ¿Para qué? Para intentar ser, digamos, tener un gobierno a través de una persona que no sea Susana Díaz o de una persona próxima. Yo creo que eso es imposible. Y yo creo que la mejor posición para Andalucía, ahora mismo para el Partido Socialista, sinceramente, sería dejar gobernar a Vox, dejar gobernar a Ciudadanos, estaba pensando, dejar gobernar a Ciudadanos y eliminar a Vox de las quinielas políticas, de cualquier quiniela política de apoyo, dejar gobernar a Ciudadanos y pasar a una oposición que resulte catártica para el Partido Socialista y que le permita, pues, digamos, concurrir en unas próximas elecciones en mejores condiciones. ¿Y Adelante Andalucía, Álvaro, qué papel jugaría? Yo creo que Adelante Andalucía es probable que entienda la dificultad de la situación y es probable que haga una abstención a ese posible apoyo del Partido Socialista, hiciera una abstención al apoyo del Partido Socialista a Ciudadanos. Sumarían 54, pero si no hay otra candidatura que sacara mayor número de escaños, pues sería la que finalmente saldría ganadora. Recordemos que Partido Popular más Vox suman 26 y 12, 38, y que Ciudadanos más Partido Socialista sumarían 54 a uno de la mayoría absoluta. Por tanto, yo entiendo que es difícil ahora mismo para el Partido Socialista, aunque racional, pero difícil, pensar en mantener el gobierno de la Junta de Andalucía, y que si no quiere arriesgar más de lo conveniente, la mejor situación sería pactar la presidencia del Parlamento para el Partido Socialista como grupo mayoritario de la Cámara y dejar gobernar a Ciudadanos, que significa una transición o una alternancia no traumática. Entiendo que una alternancia no traumática porque han estado de alguna manera incidiendo en el gobierno en estos últimos 3 años y medio. Significa una transición no traumática y un pase catártico del Partido Socialista para las próximas convocatorias. Las calles de Granada se llenaron ayer de estudiantes, y no solo de estudiantes, fueron más de 5.000 personas, según la policía local, las que salieron a las calles a gritar contra el fascismo. Esos fueron los eslóganes. Andalucía será la tumba del fascismo. Muchas han sido las suspicacias con respecto a esta manifestación de los jóvenes y de no tan jóvenes, porque efectivamente había personas de todas las edades, porque incluso los han tildado de poco democráticos por no aceptar las reglas del juego. Algunos han defendido diciendo que cuando la democracia acepta el fascismo prohíbe a la democracia. ¿Qué opinan nuestros contertulios, Jesús? Bueno, ya vamos a ver, yo no seré quien defienda a Vox, pero creo que hay una diferencia entre absolutismo y fascismo, hay una diferencia entre totalitarismo, que hay muchos tipos de totalitarismo, y fuerzas parecidas al totalitarismo, y Vox. Y después el sistema democrático español tiene algunas fórmulas para evitar que un partido que está en un parlamento autonómico se cargue la autonomía. Es decir, que constitucionalmente es imposible hacerlo de esa forma. Entonces, entendiendo esa preocupación que ha tenido la gente por la emergencia de un partido que, personalmente, teniendo en cuenta el artículo 148 de la Constitución, que es el que determina las competencias autonómicas, ha puesto en su punto de mira todos los avances de género. Entonces la sociedad tiene que plantarse y decir, no vamos a dejar pasar esa marcha atrás. Es decir, quien más puede sufrir son los servicios públicos, educación pública, sanidad pública y todos los avances que se han realizado en el campo del feminismo y de la perspectiva de género, la defensa de la dignidad y la igualdad de las mujeres. Contra eso entiendo que la sociedad es lógico que se rebele. Y me parece muy positivo, pero también creo que cuando salimos, que es importante que se nos oiga nuestra voz, que se sepa que en la sociedad existimos, también tenemos que hacer autocrítica. Y ver que antes de ayer ha habido mucha abstención. Y que en democracia, aunque sea con el voto blanco, que consigues que ciertos partidos no alcancen el umbral para conseguir representación, hay que votar. Tienes que estar allí.
Hay que votar, hay que explicárselo a los jóvenes que hay que votar. Entonces, yo estoy absolutamente a favor de que la gente se manifieste. Podría estar en esas manifestaciones. Ayer no estuve porque volvía de Madrid. Pero lo que sí creo que tenemos que tener un grado de autocrítica y también poner las cosas en su sitio. No puede ser que Vox sea la manta zamorana que tape todos los errores que se han cometido en esta campaña electoral por las fuerzas que llamamos democráticas. Hemos dicho que ayer hubo 5.000 manifestantes, pero hoy mismo, esta tarde, ha habido otra concentración. Esta noche, algunas tiendas de campaña, algunos jóvenes han acampado en la Plaza del Carmen, han dormido allí en señal de protesta. Hoy ha habido otra concentración que todavía a estas horas sigue activa. Manuel Martínez, Bueno, ¿qué pues, opinión te merece? Vamos a ver, yo es que afortunadamente creo que tenemos una constitución que es la norma que regula pues nuestra convivencia y entiendo que hay que respetarla y hay que ser demócrata para darse cuenta que independientemente de que no me guste lo que ha pasado en las elecciones de Andalucía, que no me gusten los resultados, que no me guste que tengamos un partido pues de las características que ya hemos comentado ampliamente aquí, pero tengo que respetarlo, porque eso ha sido pues lo que ha decidido la gente, aparte del cabreo, y perdonar la expresión, que yo tenía esa noche por la cantidad de gente que se ha quedado en su casa, por lo que tú decías, Jesús, porque si no se hubieran quedado en su casa, pues el porcentaje de Vox a lo mejor no hubiera llegado hasta donde llegó y como mucho hubiéramos tenido 1, pero no 12, ¿no? Como decían las encuestas, ¿no? En un momento determinado. Pero de la misma manera que respeto los derechos, o sea, respeto esos resultados electorales, respeto también otro derecho que viene recogido en la Constitución, que es el derecho de la libertad de expresión y de manifestación. Entonces yo ayer me quedé, la verdad, muy tocada, ¿no? En las redes, pues que la gente estaba poniendo verde a esas criaturas porque estaban en la calle y que los llamaban antidemócratas y no sé qué, estaban ejerciendo un derecho. Te puede gustar, no te puede gustar, lo puedes considerar extemporáneo. A mí me parece que llegan tarde. Quizás se tenían que haber movilizado antes y estaban descontentos, quizás tenían que haber ido a votar muchos de los que no fueron, pero de ahí a no respetar el derecho que tienen a estar en la calle, y pues no lo veo. Es decir, yo entiendo que de alguna manera y cada uno expresa exteriormente lo que siente de una forma. Pues yo a lo mejor me cabreo con mis amigos y lo hablamos y tal de otra forma, pero hay gente que necesita salir de la calle y expresarlo de esa forma y estar en una manifestación. Para mí es la democracia. Y fue un número nada desdeñable de personas. Además que no han bailado las cifras, ha sido una cifra que ha facilitado la policía local. Álvaro Martínez Sevilla, ¿tu opinión? Sí, yo coincido que efectivamente la protesta es completamente legítima. De hecho, yo me encontré con ella cuando venía de dar clases por la tarde, me encontré con ella en el camino de Ronda. Era, digamos, gente muy joven, gente universitaria fundamentalmente, gente muy joven, que sale sanamente a manifestar su opinión en la calle. Ahora bien, dicho, algunos inexplicablemente embozados hasta las orejas, quiero decir, con la bufanda por aquí, que debe ser moda, pero, es decir, no hay necesidad de embozarse hasta las orejas si se te están manifestando legítimamente, ¿no? En un marco constitucional de libertades. No hay necesidad de embozarse porque da la impresión de que uno juega a otra cosa, de que uno juega a la revolución de una tarde. No es necesario jugar a eso, ¿no? Ahora bien, respetando profundamente esa manifestación, yo sí les digo a estos jóvenes, efectivamente, cuando hay que movilizarse, cuando había que movilizarse, es el domingo. El domingo, es decir, si esas 5.000 personas que dice la Policía Municipal que se manifestaron, cada uno en la campaña consigue que 3 vayan a votar, estamos hablando de 15.000 personas votando. Yo les preguntaría a todos esos jóvenes si nos están escuchando, ¿votaron tus padres? ¿Votaron tu madre? ¿Votó tu padre? ¿Votaron tus hermanos mayores? ¿Votaron tus amigos? ¿Cuántos de tu círculo de 10, 15 personas más cercanas votaron? ¿Cuánta abstención hubo ahí en ese círculo? Pues ¿por qué no te movilizaste antes para votar? Porque en democracia las elecciones son las que marcan los resultados. Y luego se puede influir en cuestiones muy puntuales, se puede influir con presión de calle, con movilización. Los sindicatos lo han hecho tradicionalmente con temas laborales o con temas de derechos en este sentido. Lo han hecho otros colectivos ecologistas, lo han hecho colectivos sociales, últimamente los colectivos contra, digamos, los desahucios o contra la hipoteca, ¿no? Es decir, que lo han hecho muchos colectivos socialmente. Manifestarse en democracia es legítimo, pero la principal movilización en democracia es la movilización cuando uno tiene que ir a votar. Y a todos esos jóvenes yo estoy convencido de que muchos de ellos no estuvieron
plenamente movilizados en su entorno, y algunos de ellos probablemente no votaron porque igual son de fuera, porque igual hay que pedir el voto por correo, porque igual eso requiere unos trámites que no abordaron, que no votaron como debieron el domingo. Hay que convencer a la gente de que en democracia hay que ir a votar y luego manifestarse a lo que uno quiera, pero fundamentalmente ir a votar. Y si se hubieran movilizado, probablemente los resultados no hubieran sido estos. 15.000 votos hubieran cambiado, por ejemplo, 15.000 más de participación, en el sentido que hubieran sido, pero 15.000 más de participación hubieran cambiado probablemente los resultados en Granada. Y en cualquier otra provincia. Hay que hacer mucha pedagogía porque efectivamente en el caso de los estudiantes las tasas, es decir, lo que comen, lo que visten, sí, todo en definitiva es política, pero sí hay que hacer mucha pedagogía para movilizar a los jóvenes especialmente, que parece que fueron los que más se quedaron en casa. Jesús Ortiz, politólogo, amigo, muchas gracias. Manuela Martínez, funcionaria, exdirigente de UGT. ¿Ya no volverás a la política, Manuela? ¿O no, yo ahora estoy en el activismo social. Activismo social. En Salvemos la Vega. Que se trabaja lo mismo, en Salvemos la Vega. Bueno, ya hablaremos aquí también porque es muy interesante ese movimiento. Álvaro Martínez Sevilla, profesor, muchísimas gracias. Estas han sido las cuestiones que hemos debatido. Ustedes ya hacen sus cávilas, sacan sus propias conclusiones. Lo que sí hacemos es vernos la semana que viene y ver si hay ya algo conformado en este Parlamento revuelto de Andalucía. Muchas gracias y hasta la semana que viene.